El pastor Isra, algunos de ustedes lo conocen, pero para los que no lo conozcan, él y yo, nuestra relación data desde la época de los dinosaurios. Imagínense, muchachos, que muchos de ustedes ni habían nacido, o adultos ni habían nacido. Él y yo nos conocemos desde que hace más de 40 años, fácil. Imagínense, ustedes ni dicen 40 años, no, eso ya están a punto de morir. Ya están muy dinosaurios. Y éramos adolescentes, cuando en nuestra época de adolescentes, cuando estábamos como ustedes, chicos, así jovencitos, estábamos en la iglesia y un día fuimos a un evento de jóvenes o de música, algo así, y ahí estábamos miles de jóvenes cantando al Señor una canción de Marcos Witt, que si la han conocido es la de heme aquí, yo iré, Señor. Y ahí andábamos aquí, chille, chille nosotros, Señor, úsanos y envíanos a las naciones y queremos servirte y queremos no sé qué. Y mírenos ahora, después de 40 y tantos años, el pastor Isra predica, tiene una iglesia en la Ciudad de México que se llama Como en el Cielo, que ahorita están terminando ya, o ya terminaron, ya, ok, están terminando. Pero lo mejor del pastor Isra, ¿quién creen que es? Su esposa. Y nos acompaña también Clau. Denle un aplauso a Clau también, que está con nosotros. Y Isra y yo hemos sido amigos pues ya pues toda la vida. Nosotros fuimos a su boda cuando ellos se casaron y Rico iba a bebé, lo llevábamos en brazos. Joel también fue a la boda, pero él iba dentro del vientre todavía. Esto fue en la Ciudad de México. Y ya cuando nos casamos nosotros, Isra dirigió la alabanza en nuestra boda. Y entonces, o sea, les digo, ya nuestra historia va larga. De hecho, Isra, y ahorita no estaba Vero, de hecho Isra conoce más cosas de mí que mi misma esposa. Así que no le vayan a preguntar nada al pastor Isra de mí, porque ya está entrando la hermana Vero. Hermana Vero, Dios le bendiga. Entonces, después de que Isra dirige a nuestra boda, Rico se casa en la Ciudad de México. ¿Y quién creen que dirigió la alabanza en la boda de Rico? El pastor Isra. Cuando estábamos en Clamat, que fuimos a empezar la iglesia allá, teníamos a Rico de brazos y Isra nos vino a visitar porque pues nos extrañábamos y queríamos seguir juntos, aunque ya él haciendo lo que Dios le había pedido por hacer en la Ciudad de México. Nosotros ya estábamos de este lado del charco, pero seguimos siendo amigos y seguimos en compañerismo, y de verdad damos gracias a Dios por sus vidas y lo que Dios está haciendo en la Ciudad de México, en su iglesia. Si alguna vez van a la Ciudad de México, tienen que ir a la mejor iglesia de la Ciudad de México, Como en el Cielo. Así que en Azcapotzalco, para los que ubican la ciudad, ahí ellos están pastoreando y el Señor está haciendo grandes cosas por allá. Así que les voy a pedir que por favor le den una bienvenida a mi amigo Isra, que viene a compartirnos la palabra en esta tarde. Ay. Buenas tardes, qué gusto estar aquí. Es una bendición para mí, para mi esposa, poder estar aquí con ustedes. El pastor Richard, o Rico, no sé cómo es, pastor Richard, el bro. Nosotros nos decíamos bro antes de que esa palabra fuera famosa. No sé por qué nos decíamos así, pero él no lo mencionó, pero nosotros, mi esposa y yo, tenemos 10 años pastoreando allí en la Ciudad de México y tenemos muchos años sirviendo al Señor, pero hace 10 años sus pastores son nuestros pastores y ellos están dándonos cobertura espiritual y nos hablan y nosotros les hablamos. A veces mi hija les habla para quejarse de nosotros y eso es bueno. Entonces ya cuando mi hija dice, hablé con el pastor Richard, dije, hija, me van a leer la cartilla en un ratito más. Y ya luego él nos habla. Ha sido una bendición, es una bendición bien grande. De verdad agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí y nos sentimos muy honrados de verdad de poder estar compartiendo. Nos conocimos, fuimos amigos antes de que ustedes se casaran, ¿verdad? Conocí a la pastora Vero también y estábamos ahí todos adolescentes sirviendo y tratando de hacer cosas para el Señor, y ahora ya después de tantos años pues Dios nos da esta bendición de poder estar aquí y es una
una gran bendición. Gracias de verdad por la oportunidad y gracias por la bendición de estar aquí. Nos han bendecido demasiado, nos sentimos súper amados, súper consentidos. Ya ni me quiero ir de aquí. Pero pues estamos en la iglesia sirviendo ahí en la Ciudad de México. Si algún día van para allá, son bienvenidos absolutamente ahí en la ciudad, en la iglesia. Y Clau y yo, bueno, llevamos 29 años de casados. Nadie dijo, pero está bien. Estamos 29 años de casados. Este mes los cumplimos. Y tenemos solamente una hija, se llama Daniela. Ella hace 4 años se casó, gracias a Dios, y se fue de la casa. Y todo es más barato ahora. ¿Cuántos? Eso es una bendición. Si usted tiene adolescentes, no se preocupe, sí se van a ir. Usted confía en el Señor y un día se van a ir, ¿no? Y el problema es que se van, pero luego regresan. Y se va uno y regresan 2. Y a veces regresan 3. Y bueno, yo veo que en el caso de Joel regresaron 6, ¿no? Pero está bien también, no pasa nada. Y es una bendición. Todavía no somos abuelos, estamos esperando, en su momento será. Dios tiene esa situación, pero es una bendición, la verdad, es una bendición para nosotros poder estar aquí. Y bueno, quisiera compartir la palabra, y para mí es una bendición poder compartir siempre la palabra del Señor. Y quisiera que pudiéramos leer el versículo que vamos a compartir el día de hoy, que es Mateo 22, Mateo capítulo 22. Quisiera leer los versículos solamente del 31 al 33. Si usted me acompaña a dar lectura, dice así: y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Si me acompaña a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, por la oportunidad que nos das de reunirnos, por la bendición que es poder adorarte y exaltarte juntos en este día, Señor. Y gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Espíritu Santo, trata con nuestros corazones, habla a nuestros corazones, y gracias por tu bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, permíteme hacer algo nada más, Clau. Usted tiene que hacer eso de vez en cuando. Nada más no la abras ni agarres nada, por favor. Yo me siento en casa, ¿está bien? Si usted quiere decir amén, diga amén. Si quiere decir amén, diga amén también. O sea, lo que usted quiera decir está bien. Estaba pensando en el versículo, en el pasaje que vamos a compartir el día de hoy. Y esto habla acerca de unos hombres que hicieron una pregunta, que son los saduceos. Le hacen una pregunta a Jesús con un deseo en su corazón, no de recibir una enseñanza, sino de confirmar o de poder poner su punto de vista y hacer que Jesús quedara mal, o hacer que la enseñanza de Jesús desvirtuarla. Ese era el deseo de ellos al hacer esta pregunta que vamos a leer que ellos hicieron. Pero yo le digo, hay preguntas que nosotros hacemos no buscando respuestas, sino justificando nuestras acciones o para defender puntos de vista. En muchas ocasiones nosotros hacemos eso en la vida. Por ejemplo, a mí me preguntan como pastor muchas cosas, y de repente alguien dice: pastor, ¿hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta cuándo es el ya basta de perdonar al que está haciendo cosas en contra mía? Y esa pregunta muchas veces no es porque se le hicieron a Jesús, ¿no? Y Jesús dijo 70 veces 7 tienes que perdonar. No es como quiero saber hasta cuándo, sino en qué momento yo puedo bajarme de la cruz y darle duro. O sea, la pregunta es esa realmente. ¿Hasta dónde me permite a mí el Señor aplicar el versículo de más bienaventurado es dar que recibir? Entonces, ¿hasta dónde puedo yo hacer eso? Y son preguntas que hacemos así para justificarnos. La Biblia dice que no seamos dados al mucho vino, pero al poquito ¿se podrá, pastor? ¿La cerveza es considerada vino? Porque la cerveza es
cebada y agua, ¿no? Puede ser agua de grano, ¿no? O sea, una tortilla líquida. O sea, y empezamos ahí a tratar de meter cosas porque no queremos una información, sino queremos justificar lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si me como 10 dulces me regaña mamá, pero si me como 9.5 también recibo regaño. Me explico. En muchas ocasiones es, ¿qué tanto puedo yo estar cerca del pecado pero sin pecar? ¿Hasta dónde Dios me da oportunidad de tener un pie allá y un pie acá? Yo les comentaba en la mañana a los hermanos que había un hombre que estaba buscando un chofer, un hombre de mucho dinero estaba buscando un chofer para que lo guiara, ¿no? Para, como su trabajo. Y en la aplicación él decía, las preguntas que hizo este hombre para el chofer decía, ¿a qué velocidad y qué tan lejos puedes pasar de un barranco, del barranco que se encuentra en esta carretera, así, en esa curva? ¿Qué tan lejos puedes estar? Y uno de los choferes dijo, 3 fueron a presentarse y uno dijo, yo puedo pasar a 50 millas por hora y a 1 metro del barranco, así en el carro. El segundo chofer dijo, yo puedo pasar a 75 millas por hora y a 50 centímetros del barranco. Y el tercer chofer dijo, no, yo la verdad puedo pasar a 20 millas por hora y a 2 metros del barranco. Mi pregunta es, ¿a quién cree que le dieron el trabajo? Al último. ¿Por qué? Porque no se trataba de ver qué tan cerca podías estar del barranco sin irte, sino qué tan seguro tú ibas a caminar. Y en la vida cristiana a veces así somos con el Señor. Señor, si hago esto es pecado, ¿y esto? ¿Hasta dónde puedo yo estar sin pecar? Y esas son las preguntas incorrectas. Porque lo que nosotros necesitamos es estar cerca, lo más cerca que podamos de la voluntad de Dios. No qué tan cerca puedo estar del pecado sin pecar, sino creo que esa es la pregunta, mi hermano. Y sabe, en el capítulo 22, y vamos ahí al capítulo 22, el primer versículo, el versículo 23. En el capítulo 22 nos estamos dando cuenta que Jesús está atravesando los últimos 6 días de su vida en esta tierra antes de que Él sea crucificado. Y en esos días pasaron muchas cosas. Él hizo en el templo, volcó las mesas, antes de eso entró como rey en el pollino cumpliendo las profecías de Zacarías. Y en ese proceso Jesús, yo no digo que los provocó, pero en cierta manera Jesús provocó a los líderes, los llevó a un límite en donde ellos decidieron asesinarlo, donde decidieron matarlo, donde fue tanto lo que ellos no pudieron responder, fue tanto lo que él hizo. Y en esta semana vinieron estas preguntas. Le dicen un montón de cosas. En el capítulo 21 le dice a los principales sacerdotes que el reino les va a ser quitado. En el capítulo 22 sigue hablando Jesús y le sigue diciendo acerca de todo. Y la Biblia la palabra menciona que ellos se confabularon para ver de qué manera lo agarraban en alguna palabra, de qué manera tratan de ponerle un 4, como decimos nosotros, ¿no? En las preguntas que le hacían. Y en una de esas mandan a los fariseos y a los herodianos a preguntarle acerca de algo a lo que todos le tenemos miedo, de los impuestos. ¿Cuántos le tienen miedo a los impuestos? ¿No quiere temer a los impuestos, mi hermano? Páguelos. Con eso uno no les tiene miedo. Creo. Pero por lo menos allá en México, si Hacienda te agarra, sí está fuerte, ¿no? No sé aquí, pero allá es bien complicado. Y entonces con eso quieren agarrar a Jesús. Y Jesús les da una respuesta en donde dice que los deja a todos maravillados con la respuesta que usted recuerda: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y ellos se quedan maravillados. ¿Y cuántos sabemos que Jesús tiene la respuesta a todas nuestras preguntas? Pero quiero decirte, a todas nuestras preguntas reales, a las que hacemos no disfrazadas. Porque muchas veces preguntamos cosas disfrazadas. Y a mí algo que me encanta del Señor es que las preguntas que tú y yo hacemos, sea cual sea nuestro deseo, Él va a ir siempre directo a nuestro corazón. Él va a ir siempre directo a nuestro corazón. Sea cual sea, Él va a ir al meollo del asunto. Y una cosa que yo he entendido a lo largo de todo este tiempo que hemos servido al Señor: nosotros tenemos 10 años pastoreando como pastores principales en la iglesia, pero tenemos casi más de 30 años, 35 años sirviendo al Señor. Bueno, yo, porque ella es mucho más joven que yo. Punto para él, Israel. Usted aprenda eso, mi hermano. Aprenda a sumar puntos en el día para... Bueno, eso es otro tema. Pero y en ese servir al Señor yo he entendido algo: tenemos que ser honestos con Dios.
Y no porque Dios no sepa las cosas, sino porque Dios, cuando te pregunta algo, Él está buscando no una respuesta, sino está buscando tu corazón en esa pregunta, en la honestidad. Cuando Dios le pregunta a Adán y a Eva, ¿dónde estaban? Y ellos dijeron, tuvimos miedo y nos escondimos. No es porque Dios no supiera dónde estaban, porque ellos estaban, Él sabía dónde estaban. Pero la pregunta era una puerta abierta, una oportunidad para decir, yo hice esto, me arrepiento. Sin embargo, el hombre decidió esconderse y justificar su pecado. Cuando el hombre rico le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dice, para heredar el reino de los cielos. Y el Señor le dice, es esto. Y él dice, todo lo he guardado. Y entonces Jesús, viendo su corazón, va directamente a su corazón y le dice, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué se lo dijo? Porque Jesús quería que él se deshiciera de todo. No, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque a mí me llama la atención que Jesús nunca más le vuelva a decir a nadie esas palabras. En todo su ministerio a nadie más le dijo, vende todo lo que tienes. Solamente ese hombre. ¿Sabes por qué? Porque la idea de Jesús no era dejarlo sin nada. La idea de Jesús era quitar de su corazón lo que estaba ocupando el trono de su corazón, que eran sus riquezas. Y al final se fue triste porque dice que tenía muchas posesiones. Y lo que Dios quiere en esas respuestas, en esas preguntas, es nuestro corazón. Él busca el corazón de cada uno de nosotros. Cuando Él le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Él dice, solamente tengo una vara. Y Dios sabía lo que tenía en la mano, pero quería que Moisés se diera cuenta que con eso, confiando en Él, Él podía hacer y traer la libertad al pueblo de Israel. Dios va a nuestro corazón siempre con esas preguntas. Y lo mejor que podemos hacer, mi hermano, es ser honestos con el Señor. Ser honestos con Él. Yo esto es lo que tengo, y no porque Dios no lo sepa, sino porque el primer paso para que la palabra de Dios haga algo en nosotros es nosotros reconocer que necesitamos esa palabra en nuestro corazón. Es como, yo nunca fui alcohólico, yo no, pero tengo hermanos en la iglesia que fueron alcohólicos y el Señor los perdonó y los cambió. Les dejó la cara para testimonio, pero porque tú los ves y dices, no, este sí era bueno, era buenísimo. Pero tú hablas con ellos, perdóneme pastor, yo así soy, perdón. Pero tú hablas con ellos y lo primero que ellos te dicen es, para que un alcohólico pueda recibir rehabilitación tiene que reconocer que es un alcohólico. Y en la vida cristiana, para recibir perdón de pecados, lo primero que tienes que reconocer es que eres pecador, que le necesitas a Él, que no es por ti, que no puedes hacer por ti nada, sino es por su gracia, su misericordia y el Espíritu Santo obrando en nosotros. Le necesitamos, absolutamente. Yo le necesito y creo que le necesito más que usted, de verdad. Pero esas es las preguntas correctas. Tenemos que ir y ser honestos en nuestro corazón. El problema con los saduceos es que no eran honestos y sus preguntas no iban con el deseo de recibir algo para que Dios cambiara sus vidas, sino sus preguntas iban en el sentido de poder hacer algo para confirmar sus propias ideas y sus propias decisiones. Mira, acompáñame al versículo 23. Ese día, ¿qué día? El día que todos preguntaron, se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Querían hacerlo caer, querían que ellos querían que Jesús dijera algo para que ellos pudieran agarrarlo de ahí, decir y juzgarlo. Y mira, ellos dicen que no hay resurrección, son los saduceos. En Hechos 23:8, cuando Pablo es arrestado en Jerusalén y lo llevan y él empieza a hablar delante de todos los que estaban gritando, y ahí había saduceos y había fariseos, y él se da cuenta de eso. Él da una palabra y él dice, yo soy fariseo de fariseos y yo se me acusa por la resurrección en la que tengo esperanza. Y ahí divide la asamblea porque había saduceos. Y Pablo nos dice en este versículo qué es lo que pensaban los saduceos. Dice, cuando dijo esto, versículo 7 del Hechos 23, cuando dijo esto se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Y aquí nos dice Pablo qué es lo que pasaba. ¿Por qué los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto? Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni en los ángeles, ni que el hombre tiene espíritu. Solo tomaban como palabra de Dios la Torá, los primeros 5 versículos escritos por Moisés. Los primeros 5 libros, escritos por Moisés. Así eran los saduceos. Y ahora ellos eran la clase de dinero, o sea, eran la clase, ¿cómo se dice? Acomodada, por así decirle, de adinerada del sacerdocio en Jerusalén. A ellos no les interesaba mucho la palabra, los profetas, la ley. Ellos querían tener una posición en el templo, política y estar bien con Roma.
pero querían hacer ver que Jesús estaba mal por predicar resurrección. Y ellos entonces lo que están haciendo es que vienen y le hacen una pregunta al Señor. Versículo 24, ¿cuál fue la pregunta que ellos hicieron? Le dijeron: Maestro, Moisés dijo: si alguien muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Si usted se da cuenta, en la Nueva Biblia de las Américas, y eso lo aprendí de mi pastor, cuando vienen letras mayúsculas, quiere decir que está haciendo referencia al Antiguo Testamento. El versículo al que ellos están haciendo referencia es Deuteronomio 25, del 5 al 6, el cual dice de la siguiente manera: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Esta ley en Israel tenía una razón de ser. ¿Cuántos dan gracias a Dios que esa ley ya no se aplica ahora? No sea mala onda con su cuñado. ¿Por qué dice eso? Porque imagínese que esta ley se aplicara. Usted se va a casar con alguien y tiene que ver a los cuñados, cualquier cosa que pase, ¿no? Pero no era así. Esta ley no tenía que ver con una cuestión romántica de, ay, este no, este sí. Esta ley tenía una razón de ser bien importante. La razón de ser de esta ley era la protección, la preservación de la propiedad en la tribu y el legado para la familia. Era una manera que Dios había establecido para no dejar desprotegidas a las mujeres. Era una ley para eso. ¿Por qué? Porque si una mujer en Israel se quedaba viuda y no tenía hijos, esa mujer quedaba a la merced de lo que fuera. Es más, se le consideraba como dentro de los pobres y dentro de los desvalidos. Al no tener un esposo, ella no podía tener propiedades, porque las propiedades pertenecían al hombre, al varón. Al no tener un esposo, ella tenía que empezar a mendigar, si se puede decir de esa manera, o a ir a los campos a tratar de segar en donde se le diera la oportunidad. Y lo siguiente, perdía la tierra, y lo siguiente, era desprotegida, y lo siguiente, el nombre de su esposo iba a ser borrado de Israel porque no tenía línea de descendencia. Esta ley era para eso. Uno de los ejemplos más claros y más hermosos donde se aplica esta ley, yo estaba estudiando y dije, bueno, y esta ley sí se aplicó en algún momento. ¿Sabes qué? Es en el libro de Ruth. Cuando Ruth se casa con Malón. Usted recuerda, Noemí se va de Israel, llega a los campos de Moab. Su esposo Elimelech, tienen dos hijos, Malón y Kelión. Cuando llegan allá a Moab, se casan los muchachos con unas moabitas, con Ruth y con Orfa. Malón se casa con Ruth y Kelión se casa con Orfa, y fallece el esposo, fallece Elimelech, y luego fallecen los dos muchachos. Fallece Malón y Kelión, y Malón se murió porque estaba malón. Entonces, perdóname, pastor, no lo vuelvo a hacer. Pero ¿qué sucede? Ruth toma esa línea, y cuando ella regresa, recuerdas que Boaz, de una manera providencial, Dios prepara todo eso, y entonces Ruth va al campo de Boaz, y Boaz resulta que era un pariente, no el tan cercano, y bueno, ahí se da toda se arma la machaca, ¿no? Ahí se hace todo el asunto, se hace la historia, y entonces él rescata a Ruth, la moabita, que era esposa de Malón, y Boaz era pariente de Elimelech, y entonces compra el terreno, y aparte de eso se casa con Ruth, ¿no? Que era más bien lo que yo creo que él quería, pero se casa con Ruth, y era para eso esa ley. Todas las leyes y todo lo que Dios y todas las enseñanzas tienen un propósito en nuestra vida, mi hermano. Nada de lo que está en la Biblia es porque sí, de repente Dios dijo, ay, no tengo nada que hacer, ahí pongo esto. No, todo tiene una razón de ser, todo tiene una importancia. Y nosotros tenemos que entender que todas las leyes de Dios así lo dan. Pero los saduceos toman esta ley para tratar de desvirtuar la enseñanza de Jesús. Vamos, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Versículo 24, ellos le dijeron, maestro, bueno, no, ya leímos ahí, 25. Ahora bien, después de que explican y le dicen a Jesús acerca de esta ley, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó a la mujer a su hermano.
Y de igual manera el segundo y luego el tercero hasta el séptimo. Después de que todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Mira, yo estaba estudiando esto y dije, ese caso existió y todos los comentaristas dicen que es un caso hipotético. ¿Por qué? Porque no dan en ningún momento nombres ni datos de el fulano de la tribu de tal o pasó esto. No, ellos dicen, es que hubo alguien, no sabemos, ¿hubo alguien? Eso es como el primo del hermano de un amigo. ¿Usted ha escuchado eso? Es que el primo del hermano de un amigo dijo esto, el primo del hermano de un amigo le pasó esto. Y los papás siempre tienen historias para todo eso. Por lo menos mi papá nos espantaba siempre con eso. Nosotros corríamos comiendo uvas, ¿no? De niños. No corran comiendo uvas. Mi papá aparte es nerviosito. Papá, si estás viendo esto, la verdad, pero mi papá, no corran, porque el hijo del hermano de un amigo tenía unos niños que corrieran comiendo uvas y se ahogaron, se murieron los dos. Bueno, salíamos al parque sin chamarra. No salgan sin chamarra, porque yo conocí un hombre que sus hijos salieron sin chamarra al parque, les llovió, se enfermaron, se murieron. Y luego y vamos a ir, no sé, estábamos peleando mi hermano y yo con tenedores, como todos los hermanos pelean a veces. Y de repente, no hagan eso, porque yo, el primo del hermano de un amigo tenía 2 hijos que una vez uno peleando con el tenedor se le fue y le sacó el ojo al otro y luego se lo clavó aquí y se murieron. Yo le dije a mi papá, de verdad que tú tenías puros amigos pero que les iba mal, o sea, que oren por ti, búscate amigos que sean normales. Pero así son estas historias, ¿no? Así son estas historias. Ellos dijeron, había uno que tenía 7 hermanos y yo digo, ¿habrá sido real? O sea, era un caso hipotético, pero ellos lo estaban haciendo para decirle a Jesús, a ver, ¿quién va a ser el esposo en la resurrección según tú? Y yo digo, si tú eres uno de los hermanos y al tercer hermano se muere y te dicen, te toca casarte con la matamaridos, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué harías tú? Yo huyo, yo me cambio el apellido, yo me voy de la casa para que no me toque casarme con la que mata a los maridos, ¿no? Y los 7 se murieron. Ahora, yo te voy a decir algo, había una manera de liberarse de esta ley. También lo dice ahí en Deuteronomio, decía, el que no quisiera podía no hacer esa ley. No era una ley para protección, pero te daba la oportunidad de decir que no. Lo único que tenías que hacer era salir a los ancianos, decir, yo no me quiero casar con mi cuñada, yo no. Y entonces te iban a decir de cosas, te iban a quitar la chancla o la sandalia y te iba a llamar siempre la casa del deschanclado o así, descalzado, perdón, yo, que es mexicano, deschanclado, descalzado. Pero había una manera y ahora resulta que ninguno, que todos dijeron, ay, sí me caso con la matamaridos. Y entonces todos murieron. Y le dicen a Jesús, ¿y cuál va a ser? O sea, ¿cuál es el punto? Ahora, ellos no estaban preocupados por la mujer que se quedó con 7 maridos muertos. Ellos estaban inventando algo ¿para qué? Para justificar su idea, para justificar lo que ellos creían. Y mi hermano, lo más complicado en la vida cristiana es que a veces nosotros hacemos las mismas preguntas. Inventamos cosas, o bueno, no inventamos, pero hacemos y preguntamos o nos acercamos a la palabra de manera que podamos encontrar algo para justificar lo que nosotros hacemos. Y esa no era la idea. Y Jesús les dice en el versículo 29, me encantan las respuestas de Jesús. Jesús les respondió, ¿saben qué? Están equivocados. Ustedes están bien mal. Están equivocados, pero les dice por qué. Les dice 2 cosas. Están equivocados, versículo número 29, por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Lo que pasa con ustedes es que no comprenden las escrituras. Ahora, mi hermano, ellos eran sacerdotes, eran saduceos, conocían de pe a pa la Torá, era lo que ellos estudiaban, conocían las escrituras. Y Jesús les dice, las conocen, pero no las comprenden. Una cosa es saber las escrituras y otra muy distinta, mi hermano, es comprender las escrituras. Conocer, todos podemos conocer, pero ¿qué tanto comprendemos y dejamos que la palabra se haga real en nuestro corazón? Por eso tenemos que, y me encanta lo que el pastor Richard y Vero hacen aquí, o sea, memorizar, hablar la palabra, pero que la palabra se haga carne en nosotros. No es yo agarro de la palabra lo que me guste. Tenemos que aprender a dejar que la palabra nos desafíe, que seamos expuestos a la palabra y la palabra nos diga qué tenemos que cambiar en nosotros. No nosotros ser selectivos. ¿A cuánto les gustan los buffets?
A mí me encantan los buffets porque tú puedes ir a comer lo que tú quieras y no te lo dan a fuerzas, sino tú agarras lo que te gusta. Pero sabes que a veces pensamos que la Biblia es un buffet. Este versículo sí me gusta, ay, este no, este más o menos, este es para la suegra, este a mí, y la Biblia no es así, porque no podemos ser selectivos. Y a veces pensamos que hay cosas que sí podemos y no. Como dice Primera de Soberbios 3:3. A veces decimos, examinado todo, retén lo que te conviene y lo demás ni le hagas caso. Eso no dice y no existe. No busquen Primera de Soberbios, no hay, pero decimos, es que es así. Y nos inventamos cosas, ¿no? Es que esto sí me gusta y usamos la Biblia. Somos buenos para usar la Biblia en contra de los demás. Esposa, aquí dice que te sujetes en el nombre del Señor. Así que usted tiene que estar sujeto. Pero y ya leíste donde dice que tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella hasta la muerte. Es que ese no me gusta, pastor. No entiendo el original de ese versículo. Me explico, mi hermano, me explico. ¿Sí? Voltea a ver al que está a su lado y dígale, tiene razón el pastor. Tú contéstale, pon atención, no me estás hablando ahorita. Una cosa, tenemos que entender, tenemos que saber. Ahora, la palabra no es, cuando el versículo que dice examinarlo todo y retener lo bueno está en 1 Tesalonicenses 5, pero no se refiere a la palabra, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura nosotros tenemos que tomarla, porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y tenemos que estar expuestos a ella para que nos cambie. Hay algo en mi corazón siempre, cuando tú eres expuesto a la palabra en cualquier momento, sea el domingo en la reunión o cuando estás escuchando una predicación, cuando estás leyendo tu devocional todos los días, yo creo que siempre tenemos que tomar decisiones cuando leemos la palabra, porque si no nos sirvió, tuvimos información. Pero si hay algo que Dios está hablando a mi corazón, yo tengo que tomar una decisión en ese momento, decirle, Señor, esto está mal en mí. Dice que la palabra es un espejo en donde nosotros nos miramos a cara descubierta, y tú tienes que verte reflejado en él, porque lo que la palabra nos lleva es a parecernos cada día más a Jesús. El fin de todo es que cada día nos parezcamos más a Jesús. Romanos 5, ¿qué es? Romanos 8. Es que no lo tengo apuntado, pero donde dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas. Romanos 8, 29, 28, 21, algo así. Pero dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A cuánto nos gusta el versículo? Todo nos ayuda para bien. Pero sabes, al final, el siguiente versículo dice, el 29 dice, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito? ¿Que nos vaya bien porque Dios nos quiere bendecir? No, que seamos hechos a la imagen de su Hijo, que nos parezcamos más a Jesús. Mi hermano, que nos confundan con Jesús. Al final del día, yo he entendido algo, y un amigo pastor nos lo dijo y yo lo entendí en mi corazón. El final del asunto es que mi esposa tiene que estar casada con Jesús. Tu esposo tiene que estar casado con Jesús. Que tú seas la imagen de Jesús, que tú digas, es que yo me casé con Jesús. Mira, es igualito a Jesús. Que tus hijos tengan de padres a Jesús. Que tus padres tengan de hijos a Jesús. Sí, yo me les pierdo todo el tiempo, pastor, así como Jesús se le perdió a sus papás. No eso. Que te parezcas a Jesús, que seas igual a Jesús, que te confundan. Escuché la historia de un misionero en alguna ocasión, que este misionero fue a hacer misión a una tribu en el Ecuador. Era un médico y tenía una pasión por las misiones y por ir y predicar el evangelio, y llegó a esta aldea y empezó a trabajar y a hacer y a trabajar con la gente ahí. Montó un hospital, ayudaba a la gente. Cuando había una necesidad, él lo hacía. Durante 15 años estuvo ahí, solo que tenía un problema: él no entendía el idioma y nunca lo pudo agarrar. Así como yo con el inglés. Él no agarraba nunca, no agarró el idioma, pero para nada. Para nada, él estaba tratando y siempre trataba y no podía. Y después de 15 años se frustró, porque ayudó a la aldea, ayudó a la gente, ayudó a los niños a nacer, daba medicamento, iba y en lo que él podía oraba y ayudaba a los viejitos y ayudaba a las señoras y a los niños y les enseñaba. Pero nunca pudo compartir el evangelio porque el idioma no le daba.
Lo trató y nunca pudo. Después de 15 años se fue frustrado, se regresó y mandaron a otro misionero que sí tenía el idioma, que entendía perfectamente y ya lo manejaba. Cuando este misionero nuevo llegó a la aldea, empezó a predicar. Dijo: es fácil predicar aquí, la gente está muy receptiva. Y empezó grupos de estudio, empezó a hacer grupos donde él enseñaba. Y un día el jefe de la tribu, después de 1 o 2 meses de él estar enseñando acerca del evangelio, de los evangelios, predicando, le dijo: permite, ese Jesús que tú dices, ¿hace cuánto vivió? Dice: no, pues estamos hablando hace más de 2000 años que el jefe dice: no, dices que a mí se me hace que esa persona que tú dices vino con nosotros hace 15 años, porque todo lo que estás diciendo de él es exactamente lo que él nos enseñó. La manera en la que él se comportaba es como ese hombre que tú nos estás predicando, es como ese hombre que tú nos estás enseñando. Y sabes, lo que hizo este hombre fue, tal vez no pudo predicar con sus palabras porque no tenía el idioma, pero con su ejemplo, con su vida, modeló a Jesús para los demás. ¿Y cuántas veces nosotros necesitamos vivir más y hablar menos? Dígame, o ouch, o está bien, o ayúdame, Señor, lo que usted quiera. Pero lo digo por mí primero. ¿Cuántas veces tenemos que vivir que mi esposa diga: yo me casé con Jesús? Que tu esposo diga: yo me casé con Jesús, porque lo veo en mi casa todos los días. De eso se trata el evangelio, parecernos cada día más a Él. Y es su palabra la que nos cambia. ¿Qué fue lo que Jesús les respondió? Número 1, ignoran las escrituras. No basta con saberla, hay que comprenderla. Y el segundo punto aquí viene: ¿cómo las comprendemos? A través del Espíritu Santo. Porque dice: ustedes no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Y la palabra dice que el poder de Dios es el Espíritu Santo. Dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Y la Biblia dice, y el Señor dijo: Él va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber. Él les va a hablar de las cosas que va a tomar del Padre mío y va a darles la revelación. Tenemos y necesitamos el Espíritu Santo para que la palabra haga algo en nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu Santo haga algo en nuestra vida a través de la palabra. Hay mucha gente que dice: no, el Espíritu, con el Espíritu Santo lo hacemos. El Espíritu Santo es Dios mismo y Él lo va a hacer. Pero ¿qué tanta palabra hay en tu corazón? ¿Qué tanta semilla hay para que Él pueda hacer algo en tu corazón? Yo siempre pienso que mientras más podamos meterle nosotros palabra a nuestra cabeza, a nuestro corazón, el Espíritu Santo tiene más de dónde cortar, tiene más que usar. Porque a veces Dios quiere hacer algo con tu vida y entra a la bodega de tu corazón el Espíritu Santo y dice: hay alguien aquí. Y por allá contesta alguien: yo, ¿quién eres? Juan 3:16. Vente. Contigo lo que se pueda. ¿Sí me explico? Necesitamos que la palabra esté para que el Espíritu Santo pueda hacer algo en nosotros. Amén. Les dice: ustedes no entienden eso. Ahora, mi hermano, si nosotros no hacemos este match, si nosotros no buscamos su palabra, si nosotros no abrimos nuestro corazón y somos honestos al decirle: Señor, estas son mis preguntas, nos vamos a encontrar haciendo las mismas preguntas que ellos hicieron. Vamos a encontrarnos en una situación donde no vamos a poder entender ni saber qué es lo que Dios quiere. Tenemos que acercarnos cada día más a su perfecta voluntad. No hacer preguntas para justificar mis opiniones, sino hacer preguntas para decirle: Señor, en esto estoy mal, tú dime qué tengo que hacer, y dejar que Dios hable a nuestros corazones. Aquí no se vale el así soy y así me moriré, mi hermano. Así me conociste y así llévame, Señor. No, porque es que mi abuelito era Vicente Fernández. No era, ¿cómo se llamaba? Pancho Villa, perdón, me equivoqué de personaje. Pero es que yo por eso soy así, porque yo traigo sí, pero ya somos hijos de Dios. Tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial, no al abuelo loco que tenías, que mataba a todos con su pistola 35. Ni existe la 35, o sea, yo no sé de armas tampoco. Pero necesitamos entonces tener ese parecido a nuestro Padre Celestial, que Él pueda cambiar nuestro corazón. Y Jesús les dice en el versículo 31, perdón, el 30: porque en la resurrección ni se casan ni son dados en casamiento. Ustedes se equivocan, están haciendo la pregunta incorrecta. Y saben que no va a haber casamiento, ni se van a casar, ni van a ser dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios, les está diciendo el Señor.
Sí va a haber resurrección, o sea, esto no está en tela, no les voy a explicar, pero hay resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús ya había dicho en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él ya lo había dicho. Les dije, va a haber resurrección. Y no solamente eso, no será como aquí. Y a veces, mis hermanos, queremos nosotros decirle, Señor, ¿y cómo va a ser el cielo? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo vas a hacer tú para que esto pase? ¿Y cómo? Te digo algo, esas son preguntas que no vamos a tener respuesta tal vez, porque queremos entender cosas espirituales con medios naturales. Y no se puede, no se puede. Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y hay cosas que tenemos que decir, Señor, sí, gracias, porque no sabemos. Alguien dice, ¿y cómo será el cielo? ¿Y cómo va a ser allá si nadie ha ido? Cuando alguien te invita a un lugar, ¿qué es lo primero que tú preguntas? ¿Tú ya fuiste? ¿No? Es que si tú vas a Disney es lo mejor que hay. Disney es lo mejor que hay, ¿no? ¿Y qué preguntas? ¿Ya fuiste? No, pero he visto fotos. No, pero vi en Instagram unos reels, padrísimos. No tiene caso. Pero cuando alguien te dice, no, yo ya fui, ¿qué haces? ¿Le crees? ¿Sí o no? Bueno, yo te voy a decir algo, al cielo nadie había ido. Pero hubo un hombre que murió y resucitó. Fue y dijo, voy a ir a preparar lugar para ustedes y voy a venir por ustedes. Y Él sabe cómo es el asunto allá arriba. Te digo algo, tenemos que creer en Él. ¿Alguien dice amén? Tenemos que creerle a Él, porque Él es el único que ha ido y ha regresado, mi hermano. Él sabe exactamente cómo es. Tenemos que confiar en Él, porque Él venció a la muerte. Él venció a la muerte. Está preparándonos un lugar para estar con Él en la gloria por la eternidad. Me queda poquito tiempo, déjeme. ¿Usted me regala 5 minutos más? ¿Está bien? ¿5? Ya son 15. Entonces, no es cierto, pastor. Pero si me regalan, esto no lo leí pero quisiera, es nada más un punto de vista. Mire, encontré una vez esta historia y no la dije en la mañana porque ya no tenía tiempo, pero y aparte era en inglés y mi inglés no es muy bueno. De todas maneras prediqué en español, pero era, I don't know why. Sorry, pastor. Mire, encontré esta historia acerca del punto de vista. Había 2 gemelos que vivían en el vientre de su madre. Conforme crecían, comenzaron a tomar conciencia de sí mismos. Y uno de ellos un día le dice a su hermano gemelo, oye, ¿tú crees en la vida después del nacimiento? Y el otro respondió, claro, por supuesto, debe haber algo después del nacimiento. Quizá estamos aquí preparándonos para lo que vendrá. Y el otro dijo, qué tontería, ¿cómo crees? No hay nada, no hay vida después del nacimiento. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé exactamente, dijo el otro, pero tal vez habrá más luz que aquí. Tal vez caminaremos con estas cosas que se llaman piernas y comeremos con nuestra boca. Y el otro le dice, eso es absurdo. Caminar es imposible. ¿No ves que hay pura agua? Y comer con la boca, ridículo. El cordón umbilical nos alimenta. ¿Cómo crees que vamos a andar con el cordón umbilical por ahí? Eso es una locura. La vida después del nacimiento no tiene sentido. El segundo guardó silencio por un momento y luego dijo, tal vez sea simplemente diferente a lo que conocemos, ¿no? Y él le dice, nadie ha regresado jamás después del nacimiento. Insistió el primero, el nacimiento es el final, después de eso no hay nada. Bueno, yo creo que después del nacimiento conoceremos a nuestra madre. ¿Nuestra madre? ¿Tú crees que existe un nuestra madre? Si existe, a ver, dime dónde está. ¿Tú la ves? No, ¿verdad? Y él le dice, está a nuestro alrededor. Yo creo que estamos dentro de ella, vivimos en ella. Sin ella no podríamos existir. Tú estás loco, yo nunca la he visto, dijo el primero. Por tanto, si no lo he visto, no existe. Entonces el segundo respondió, a veces, cuando todo está en silencio, yo puedo escucharla cantar. Yo puedo sentir cuando acaricia nuestro mundo. Yo creo que hay una vida real que nos espera más allá de este lugar y que ahora solamente nos estamos preparando para esa vida. Es una historia, es un cuento, es alguien que no tenía algo que hacer, se le ocurrió. Pero cuando yo lo leí me da el punto de vista que a veces nosotros tenemos, que pensamos que esto es todo y el Señor dijo, no, esto no es todo. Aquí estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos y estaremos con Él por la eternidad. Y a mí me encanta que Jesús les dice, bueno,
no se van a casar ni se darán dados en matrimonio, porque serán como los ángeles de Dios. Les dio 2 cachetadas con guante blanco a los saduceos. Número 1, si hay resurrección, pa. Y número 2, hay ángeles, pa. Cállense, porque lo que ustedes creen que no hay existe, porque ustedes no saben. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, les dijo: ¿no han leído que les fue dicho por Dios? Versículo 31: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Él tomó y le citó a Éxodo 3, versículo 6, cuando Moisés está en el monte y está recibiendo el llamado de Dios, y Dios le habla desde la zarza y le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Les está tomando. Dios no dijo: yo era el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Abraham. Cuando Jacob vivía yo lo cuidaba. No, Él le dijo: yo soy el Dios, yo soy el Dios, yo soy. ¿Y sabes qué estaba diciendo ahí, mi hermano? Que cuando tú y yo no estamos más en esta tierra, seguimos vivos porque tenemos la esperanza que Él es un Dios de vivos y no de muertos, y nuestra ciudadanía y nuestra esperanza está en los cielos con Él. Estaremos en su presencia, nos da la seguridad de una vida eterna. Jesús les dijo: hay resurrección y vamos a estar allá, estaremos eternamente con Él. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo les decía que hay ocasiones en las que sobre todo esta palabra me recuerda que la vida se va rápido. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo escuchaba de joven decir que alguien decía: es que la vida se va bien rápido, yo decía: este está viejito, este ya se siente más cerca de la tumba que de la cuna, ¿no? O sea, está más cerca del arpa que de la guitarra. Entonces él ya siente que ya va para allá. Pero de verdad, hace unos pocos años estábamos nosotros tratando de servir al Señor, su pastor y yo, y él es mi mejor amigo desde que yo tenía 12 años. En muchas veces fue una gran inspiración para mí y Dios lo usó. En otras veces Dios no lo usaba tanto, pero me inspiró para hacer cosas que luego me metieron en problemas. Pero no vamos a hablar de eso, pastor, porque eso fue antes del púlpito. Entonces, pero de repente estábamos un día tratando de hacer cosas con una banda de rock, tratando de servir al Señor con todos nuestros errores. Y en un abrir y cerrar de ojos, hoy estoy predicando en su iglesia con sus hijos grandes, yo cargando a Rico. ¿Quieres que lo hagamos otra vez la foto? ¿Sí? Porque me va a salir una hernia que luego para que me la quiten, pero la vida es rápida, la vida se va rápida. Y en este caminar, tú y yo hemos perdido gente que a veces nos duele porque no están aquí. Y a veces el enemigo mete algo en tu corazón y te dice: Dios no te ayudó, Dios no la sanó, Dios no hizo lo que tenía que hacer. Y esas preguntas vienen a nuestro corazón. Y te digo algo, el Señor nos dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y hay una esperanza gloriosa que tenemos tú y yo, que esto es pasajero, y un día estaremos tú y yo y con aquellos que se fueron. Le decía a Richard en la mañana: con tu mami que tanto alimento nos dio cuando éramos unos adolescentes. Su mami hacía quesadillas con epazote y leche de chocolate, me acuerdo. Y todos decíamos: vamos a la casa con la hermana Berta. Y pobrecita, íbamos a comer y ella tenía que recuperarse un mes de lo que nos comíamos en un viernes ahí. O con la mami de Vero, con mi suegra, con mi abuelito, mi abuelita, y tanta gente que en el camino se han adelantado. Y la esperanza que tenemos, mi hermano, es que nosotros vamos hacia ellos, caminaremos hacia allá, porque Él es la resurrección y la vida, porque existe la resurrección. No como los saduceos dicen: hay resurrección, hay vida, y nuestra vida eterna es Él. En Él está nuestra vida, mi hermano. Y al final le dicen: wow, el versículo 33, al oír esto las multitudes se admiraban de su enseñanza, decían: qué bárbaro, qué increíble. Pero me llama la atención que, al igual que cuando Él entró montado en un pollino, todos decían: Hosana. Al igual que mucha gente le admiraba y le alababa por las sanidades y lo que Él hacía, al último de estos 6 días, esa misma gente gritaba: crucifíquenlo. Yo sé que era el plan de Dios, yo sé que estaba dentro de los planes de Dios, pero cómo la gente es gente, cómo la gente cambia. Te digo algo,
busquemos acercarnos a Dios con ese corazón sincero, decirle: Señor, mis preguntas son sinceras, ¿qué hago para cambiar? Esto es verdad, esto que sucede en mi vida, y que Dios pueda darnos esa seguridad, que la palabra nos cambie, que el Señor nos diga: estás equivocado porque ignora las Escrituras y el poder de Dios. En cualquier pregunta que le hagamos, que Él pueda corregirnos, que Él pueda instruirnos, que podamos cambiar nuestra vida y que podamos vivir para Él, de manera que lleguemos a la meta que Él nos trazó. ¿Estás de acuerdo conmigo? Podemos darle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Ponte de pie un momentito, por favor. No sé si sabes esta canción. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dilo con fe. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Esa es nuestra fe, mi hermano. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Vamos, dile: mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Padre, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar cerca de ti, a buscar tu presencia todos los días, a buscar en tu palabra la realidad de nuestra vida, Señor. Que tu palabra se haga carne en nosotros cada día, que seamos una buena tierra, Señor. Espíritu Santo, guíanos, llévanos, ayúdanos. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, gracias porque podemos depender de ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias por la resurrección, por la esperanza de vida que tenemos, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra vida y a parecernos cada día más a ti. Queremos ser como tú, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor.